era el cambio en las dimensiones, ¿sí? El cambio en las dimensiones de un cuerpo, debido a la temperatura de un cuerpo, debido a la temperatura, ¿sí? Debido a la temperatura. Debido a la temperatura había un cambio en las dimensiones del objeto, ¿sí? Y eso. Ahora se puede ver lo siguiente. Se ve dos puntitos lo siguiente. Aumenta la temperatura. Como aumenta la temperatura, entonces las dimensiones aumentan, ¿sí? Las dimensiones del cuerpo, el tamaño del cuerpo aumenta. Las dimensiones aumentan, eso. Se aumenta la temperatura, entonces las dimensiones aumentan. ¿Qué pasará si la temperatura disminuye? Si la temperatura disminuye, también las dimensiones disminuyen. Eso es lo que pasa. A este fenómeno se le llama dilatación. Ahora bien, hemos visto que existen tres tipos de dilatación. La dilatación lineal, superficial y volumétrica, ¿sí? A ver, empezaremos por el primer tipo de dilatación que existe. Que sería la dilatación lineal. ¿Cuándo se da la dilatación lineal? Cuando tenemos un cuerpo lineal. ¿Y cuándo es un cuerpo lineal? Cuando importa más la longitud, ¿no? En la dilatación lineal, aquí, importa más la longitud, ¿sí? Aquí importa más la longitud. Si en el problema, chicos, ven que importa más la longitud, es una dilatación lineal. Si importa más la longitud, es una dilatación lineal. Ahora, en esta figurita podemos ver el estado 1 y el estado 2. Temperatura 1 y temperatura 2. Aquí se puede ver lo siguiente. La longitud final es mayor que la longitud inicial. Entonces, aquí en la figurita, ¿qué se va a cumplir? ¿Cuál temperatura va a ser más grande? En la figurita se ve que la temperatura 2 va a ser mayor a la temperatura 1. Exacto. Como la temperatura aumenta, pasa que la longitud también va a aumentar, ¿sí? Eso. Ahora, ¿qué podemos ver? En la figurita que está allá, L1 es la longitud inicial. L1 representa ser la longitud inicial. L2 representa ser la longitud final, ¿sí? Longitud inicial, longitud final. Ahora, T1 es la temperatura inicial. T1 es la temperatura inicial, ¿sí? T2 es la temperatura final, ¿sí? T2 es la temperatura final. Ahora, carita feliz, ¿sí? Eso. Esta carita feliz, ¿qué dice? Si tengo de dato, tengo que tener de dato. Si tengo de dato temperatura 1, ¿sí? Temperatura 1. Y además de eso tengo temperatura 2. Si tengo esas dos temperaturas, entonces lo más aconsejable es hallar delta T, ¿sí? Con eso podemos hallar delta T. Si tenemos T1 y T2 de datos, podemos hallar delta T. ¿Y cómo se halla delta T? El delta T se halla como temperatura 2 menos temperatura 1. Eso. El delta T se halla como temperatura 2 menos temperatura 1. Eso. El delta T es temperatura 2 menos temperatura 1. Si tienen las dos temperaturas, van a calcular delta T. ¿Y este delta T qué se llama? Este delta T se llama incremento de temperatura. Exacto. Esto se llama incremento de temperatura. Incremento de temperatura. El incremento de temperatura es delta T. ¿Y cuándo se calcula? Cuando tenemos las dos temperaturas. Eso. Ahora, en dilatación lineal, chicos, solamente se necesitan dos fórmulas, ¿sí? En dilatación lineal solo se necesitan dos fórmulas, ¿sí? En dilatación lineal solo se necesitan dos fórmulas, ¿no? En la dilatación lineal, la primera formulita, ¿qué nos dice? Nos sirve para hallar la longitud final, ¿sí? Para hallar la longitud final. Si quieren hallar la longitud final, tenemos que la longitud final es igual a la longitud inicial por
L1 más alfa delta T. Esta es la formulita para calcular la longitud final. Siempre que quieren hallar la longitud final, van a hallar con esta fórmula. Y la segunda fórmula, es para hallar el incremento de longitud. El incremento de longitud. El incremento de longitud. El incremento de longitud. Para hallar el incremento de longitud, delta L, se tiene que, esto es igual a L1 alfa delta T. Exacto. Estas son las fórmulas. Estas son las fórmulas. ¿Y qué es el incremento? El incremento es cuánto creces respecto del inicial. Eso, miren, aquí es L1, todito es L1, todito esto es L1, ¿sí? Al aumentar la temperatura, todito es L2, todito es L2. Pero en un principio había L1, en un principio había L1, ¿sí? Y respecto de ese L1 se aumenta un chiquitito, un chiquitito. Ese chiquitito que se aumenta, a ese se le llama delta L, exacto. Ese delta L es lo que crece respecto del inicial, ¿sí? Exacto, muy bien, muy bien. Ahora, en las ecuaciones que hemos mostrado, se ve un alfa. Este alfa se llama coeficiente de dilatación lineal. Este alfa se llama coeficiente de dilatación lineal. Eso. Ese es el coeficiente de dilatación lineal. Eso. Es el coeficiente de dilatación lineal. Chicos, se ve lo siguiente, ¿sí? Se ve lo siguiente. Si el alfa es un número grande, entonces el cuerpo crece más. ¿Sí? El cuerpo se dilata más, mejor. El cuerpo se dilata más. Si el alfa es grande, el cuerpo se dilata más, ¿no? Si el alfa es un valor chiquitito, el cuerpo se dilata menos. Eso, el cuerpo se dilata menos. El cuerpo se dilata menos. ¿Sí? Eso. Si tienen un alfa grande, el cuerpo se dilata más. Si tienen un alfa pequeño, el cuerpo se dilata menos. ¿Sí? ¿Cuántas fórmulas nomás es necesario utilizar? 2. Longitud final con esta fórmula. Incremento de longitud con esta fórmula. ¿Sí? Ahora, pasaremos al siguiente tipo de dilatación. Dilatación superficial. ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando lo que más importa es el área, eso, cuando lo que más importa es el área. ¿Sí? Sí, en el ejercicio, chicos, ven lo que más importa es el área, entonces se utiliza dilatación superficial. ¿Sí? Eso. 2 estados. Estado 1, temperatura 1. Estado 2, temperatura 2. Ahorita, ¿qué se podría ver en la figurita? En la figurita se ve que ¿qué temperatura sería mayor? Viendo las áreas. A mayor temperatura, mayor tamaño. Se puede ver que la temperatura 2 es mayor a la temperatura 1. Exacto. ¿Por qué es mayor? Porque el tamaño se incrementa. Eso, muy bien. Ahora, en la figurita que les estoy mostrando en este momento, en la figurita que les estoy mostrando, A1 es el área inicial. Exacto, es el área inicial. El área inicial. A2 es el área final. Es el área final. ¿Sí? Ahora, chicos, como en el anterior, T1 es temperatura 1 y T2 es temperatura 2, ¿no? T1 y temperatura 2. Aquí lo anotaremos nomás. T1 es temperatura inicial. Exacto, es la temperatura inicial. T1 es la temperatura inicial. T2 es la temperatura final. T2 es la temperatura final, ¿sí? Les voy a recordar lo que habíamos visto hace rato. Si tengo de dato, ¿no? Si tengo de dato T1 y T2. Si tengo de dato en el ejercicio T1 y además de tener un T1, también tengo T2. Entonces puedo hallar delta T, eso. Entonces hallo delta T, ¿no? Y ese delta T, ¿cómo lo hallábamos? Delta T se halla como temperatura 2 menos temperatura 1. ¿Qué era el delta T, chicos? Era el incremento de temperatura. Exacto. El delta T es el incremento de temperatura. Ahora,
En dilatación superficial se utiliza dos fórmulas también, ¿sí? En dilatación superficial se utiliza dos fórmulas, ¿sí? En dilatación superficial se usa dos fórmulas. Se usa dos fórmulas, ¿no? Eso. ¿Qué fórmulas se utilizan? La primera sirve para hallar el área final, ¿sí? El área final. La primerita me sirve para hallar el área final. Se parece mucho a las anteriores. El área final es igual al área inicial, paréntesis, 1 más beta delta T. Se parece mucho al de dilatación lineal, pero aquí se trabaja con áreas y ya no se trabaja con alfa. Ahora se trabaja con beta, ¿sí? Eso. Ahora, el 2 es el incremento de área, ¿sí? Es el incremento de área, el incremento de el área. El incremento de área es delta área, que es área 1 beta delta T. Son casi las mismas fórmulas de dilatación lineal, pero en vez de longitud se trabaja con área y en vez de alfa se trabaja con beta. Eso. Chicos, en las ecuaciones que se muestran, este beta se llama coeficiente de dilatación superficial. Exacto. Este beta se llama coeficiente de dilatación superficial. Exacto. De dilatación superficial. Exacto, superficial. ¿Ya? Ahora, esto es un problema que cada vez sabe entrar en los exámenes, como teoría, ¿sí? Nota, ¿no? Aquí que vemos que lo que más importa, el área. Como importa más el área, sería dilatación superficial. Y aquí, ¿qué dice? Un área tiene un agujero. ¿Qué viene un agujerito, chicos? Un agujerito, ¿no? ¿Y qué se cumple en la figurita? En la figurita, ¿qué se cumple? Que la temperatura 2 es mayor a la temperatura 1. ¿Por qué la temperatura 2 es mayor? Porque el cuerpo está incrementando su tamaño. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con el agujero? ¿El agujero crece, decrece o se mantiene igual? ¿Sí? Miren, aquí este es el área inicial del agujero. Este es el área inicial del agujero. ¿Qué pasa si se aumenta la temperatura? Si se aumenta la temperatura, el cuerpo va a crecer. Y el cuerpo, al crecer, ¿qué va a hacer con el agujero? Lo va a jalar en esas direcciones. Y nuestro agujero va a aumentar de tamaño. Eso, va a aumentar de tamaño. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? ¿No? Si se incrementa la temperatura, si se incrementa la temperatura, entonces el agujero crece, eso. Entonces el agujero crece, exacto. El agujero va a crecer. ¿Por qué va a crecer? Porque está siendo jalado por todos los lados. Va a aumentar su tamaño. ¿Y qué pasará si la temperatura disminuye? Si la temperatura disminuye, el agujero también va a disminuir su tamaño. Eso, se van a cuidar de esta pregunta. Esta pregunta sabe entrar como teoría. Eso, esto va a entrar como teoría. Exacto, esta es teoría. ¿Sí? Ahora, ya hemos visto dos tipos de dilatación. Ah, me faltaba algo. ¿Sí? Me faltaba algo. Aquí voy a anotar peligro. ¿Sí? A ver, vamos a ver a qué se refiere ese peligro. El peligro dice lo siguiente. Chicos, aquí en dilatación superficial, se trabaja con beta. Exacto. En dilatación superficial se trabaja con beta. ¿Y qué es el beta? Coeficiente de dilatación superficial. ¿Sí? Eso. Entonces, aquí, ¿qué pasará si en el problema me dan alfa? ¿Sí? ¿Qué pasará si en el problema me dan alfa? Recordaremos, el alfa, ¿qué era? Era coeficiente de dilatación lineal. ¿Qué pasará si me dan el alfa? No tengo que trabajar con esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para hallar beta,
para hallar beta, para hallar el coeficiente de dilatación superficial, el beta es 2 veces alfa, 2 veces alfa. ¿Por qué 2? Porque en el área se trabaja con 2 dimensiones, ¿sí? Exacto, exacto, ¿sí? Esto es la nota, chicos. Si les dan el alfa, entonces dicen que el beta es 2 veces alfa. Exacto. Veremos la dilatación volumétrica, ¿ya? La dilatación volumétrica, chicos, la dilatación volumétrica, ¿cuándo se utiliza? ¿Cuándo? Lo que importa más es el volumen, exacto. Si lo que importa más es el volumen, si lo que importa más es el volumen, tenemos dilatación volumétrica, exacto. Si lo que importa más es el volumen, tenemos dilatación volumétrica. Ahora, en la figurita, chicos, en la figurita, ¿qué se va a cumplir en la figurita? En la figurita. ¿Cuál temperatura es mayor? Y miren, ¿el cuerpo aumenta su tamaño? Sí, aumenta su tamaño. Como se aumenta su tamaño, se podrá ver que la temperatura final es mayor a la temperatura inicial. Exacto. En la figura se ve que T2 es mayor que T1. ¿Por qué motivo? Porque está aumentando su tamaño. Ahora, en la figura, chicos, B1 es el volumen inicial. Exacto, es el volumen inicial, B1. B2 es el volumen final. Exacto, es parecido al anterior, pero solamente con volumen, ¿sí? Ahora, chicos, T1 es temperatura inicial. T1 es la temperatura inicial. T2 es la temperatura final, ¿sí? Ahora, carita de felicidad porque me van a responder o van a pensar en lo que les voy a decir. Tengo dato T1 y T2. Tengo de dato T1 y T2. Las dos temperaturas tengo de dato, tanto T1 como T2. Entonces, con eso, ¿qué puedo hallar? Con eso hallo Delta T. eso, delta T, ¿sí? ¿Y cómo se halla el delta T? Temperatura 2 menos temperatura 1. Eso, muchísimas gracias. ¿Sí? El delta T se halla cuando se tienen las dos temperaturas. Exacto, dos temperaturas. Yendo un poquito más abajo, aquí, chicos, se utiliza dos fórmulas también, ¿sí? La primera fórmula es para hallar el volumen final, ¿sí? Para hallar el volumen final. Para hallar el volumen final, ¿qué se dice? Que el volumen final es igual al volumen inicial, paréntesis, 1 más gamma delta T. ¿Sí? Exacto. Esto es la fórmula para el volumen final. Exacto. Se parece muchísimo a las otras fórmulas. Simplemente que se trabaja con volumen y se trabaja con gamma. Eso. Aquí vamos a poner la siguiente fórmula, que es el incremento de volumen. Exacto, el incremento de volumen. El incremento de volumen es delta B. Si quisiéramos hallar el incremento de volumen, va a ser volumen inicial, gamma, delta T. Exacto. Ahora, en las ecuaciones, en las anteriores ecuaciones, ecuaciones, este gamma se llama coeficiente de dilatación volumétrica. Exacto, ese se llama coeficiente de dilatación volumétrica. El gamma se llama coeficiente de dilatación volumétrica, ¿sí? Ahora, como estamos trabajando con volumen, chicos, hay algo interesante para ver. Como estamos trabajando con volumen, hay algo interesante, ¿sí? Miren, aquí he puesto una nota. ¿Esta nota a qué se refiere? Vamos a hallar una relación entre la densidad y el volumen, ¿sí? Eso. Miren, aquí, esta es la fórmula de la densidad, chicos. Densidad es masa sobre volumen. ¿Qué relación se tiene? Miren, aquí la densidad está arriba y en el otro lado el volumen está abajo. ¿Qué relación sería esa? Cuando uno está arriba y el otro está abajo. ¿Es directa o es inversa? Inversa. Se observa que la densidad y el volumen son
inversamente proporcionales. Eso, son inversamente proporcionales. Son inversamente proporcionales. Son inversamente proporcionales. ¿A qué se refiere eso, que son inversamente proporcionales? Si el volumen aumenta, la densidad disminuye porque son inversos, ¿no ve? ¿Y qué pasaría si el volumen disminuyera? Si el volumen disminuyera, la densidad aumenta. Eso. A eso se refiere que son inversamente proporcionales. No se olviden. El volumen y la densidad, ¿cómo son? Inversos. El volumen y la densidad, ¿cómo son? Inversos. ¿Ya? Algo interesante que entra en el examen como teoría. Esto de aquí sabe entrar como teoría, ¿sí? Sabe entrar como teoría. Ahora, cuando tenemos teoría, se puede ver lo siguiente. Esto sirve para una sustancia cualquiera, ¿sí? Para una sustancia cualquiera. Chicos, para una sustancia cualquiera, aumentamos la temperatura, aumentamos la temperatura. ¿Sí, chicos? ¿Qué pasará si aumento la temperatura? ¿Qué pasará con el volumen? Si aumento la temperatura, ¿mi volumen crece o no crece? Crece. Crece, correcto. ¿Y qué pasará con la densidad? Disminuye. Eso, disminuye, exacto. Esto de aquí pasa, ¿cuándo va a pasar? Cuando aumentamos la temperatura, correcto. Si aumentamos la temperatura, pasa eso. Ahora, bajamos un poquitito más abajo, ¿no? Aquí, ¿qué decimos? Aquí disminuimos la temperatura. Exacto. Aquí vamos, disminuimos la temperatura. Chicos, ¿qué pasará si disminuyo la temperatura? ¿El volumen crece o decrece? ¿El volumen? Decrece. Decrece. Y si el volumen decrece, ¿qué pasará con la densidad? Aumenta. Aumenta. Esto se cumple para cualquier sustancia, ¿sí? Aumentas la temperatura, el volumen crece, pero la densidad disminuye. ¿Por qué está pasando esto? Porque estos dos son inversos. Si disminuyes la temperatura, el volumen también disminuye, ¿sí? Pero la densidad aumenta. ¿Por qué la densidad aumenta? Porque el volumen disminuye. ¿Esto para qué sería, chicos? Sería para una sustancia cualquiera. Exacto. Esto sirve para una sustancia cualquiera. Pero en cualquier lugar, en cualquier situación, siempre hay algo que se opone, ¿no ves? Alguien que es contreras. Ahora pasa lo siguiente. Aquí hay un caso especial, ¿sí? Esto que estamos viendo ahorita es un caso especial, ¿sí? Este caso especial, ¿qué nos dice? Este caso especial es la dilatación anómala del agua. Exacto, la dilatación anómala del agua. La dilatación anómala del agua, ¿en qué intervalo existe? De 0 a 4 grados Celsius, ¿sí? De 0 a 4 grados Celsius. De 0 a 4 grados Celsius. A ver, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Aquí pasa lo siguiente, chicos. Aquí, ¿qué estamos haciendo con la temperatura? Aquí la temperatura aumenta, ¿no ve? Correcto, la temperatura aumenta. ¿Qué tendría que pasar con el volumen, chicos, si la temperatura aumenta? El volumen aumenta. Aumenta, ¿no? Pero aquí como es anómalo, como aquí es anómalo, ¿qué pasa? El volumen va a disminuir, correcto. No va a ser al inverso de la regla que estamos viendo. ¿Por qué? Aquí dice dilatación anómala. Chicos, si el volumen disminuye, ¿qué pasa con la densidad? Aumenta. Pero esto simplemente se cumple para quién, se cumple simplemente para el agua. A ver, iremos en sentido contrario. Estoy disminuyendo la temperatura, chicos, disminuyendo la temperatura. ¿Qué tendría que pasar con el volumen en general? Si disminuye la temperatura, el volumen tendría que Disminuir. Eso, pero ¿qué estamos llevando aquí, chicos? ¿Qué tipo de dilatación? Anómala. Anómala. Entonces, ¿cómo va a ser aquí? Al revés, ¿no ve? Ahora, si el volumen disminuye, ¿qué va a pasar con la densidad? No, si el volumen aumenta, ¿qué va a pasar con la densidad? Disminuye. Exacto. Pero chicos, ojo, esta regla
simplemente se va a cumplir en este intervalo para el agua. Después, saliendo de este intervalo, el agua se comporta tal como estábamos viendo anteriormente. En este intervalo nomás pasa, y en este intervalo nomás pasa. Eso es lo que les decía. Ahora, aquí, esto es una pregunta de examen, pregunta teórica. A ver, me van a responder, por favor. Esta es una pregunta de teoría. Dice, un envase de vidrio lleno de agua. Se tapa y se lleva al refrigerador. La temperatura va de 4 grados Celsius a 0 grados Celsius. ¿Qué pasa? Dice aquí, ¿qué pasa? Inciso A, el recipiente revienta. Inciso A, el recipiente revienta. Inciso B, no pasa nada. Inciso C, ninguno de los anteriores. Chicos, veremos aquí qué está pasando. Aquí dice, un envase de vidrio lleno de agua, ¿ya? Ahora, aquí me está diciendo agua, que está yendo de 4 grados Celsius, está yendo a 0 grados Celsius. Ahora, pasa lo siguiente. Si están viendo esto, chicos, en este intervalo, aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos dilatación. ¿Qué tipo de dilatación? Dilatación anómala. Exacto, dilatación anómala. Chicos, ¿qué está pasando con la temperatura aquí? La temperatura aumenta o disminuye. Estamos yendo de 4 a 0. Disminuye. Eso, la temperatura disminuye, ¿no? En general, ¿qué tendría que pasar con el volumen? Disminuir, ¿no? Pero como es anómalo, ¿qué va a pasar aquí? Aumenta. Exacto, el volumen aumenta. Entonces, chicos, ¿qué pasará si metemos el envase lleno y hacemos este procedimiento? Entonces, ¿qué va a pasar con el volumen del agüita? Aumenta. Y si el volumen del agua aumenta, ¿qué va a pasar con el recipiente? ¿Revienta? ¿Nada o ninguno? Revienta. Eso. Va a reventar. Correcto, ¿no? Entonces aquí carita de asombramiento. El recipiente revienta. Eso, el recipiente revienta. Pero esto, ojo chicos, esto solamente se va a cumplir para el agua. ¿En qué intervalo? De 0 a 4 grados Celsius, ¿sí? Aquí una nota más, ¿no? Aquí voy a poner peligro, ¿sí? Peligro. Este peligro, ¿qué dice? En dilatación volumétrica, se trabaja con gamma. Eso, se trabaja con el gamma. ¿Y qué era el gamma? El gamma era el coeficiente de dilatación volumétrica, ¿no ve? Correcto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me dan alfa? Si me dan el alfa, entonces, aquí, ¿qué podríamos decir? Hallo gamma con la siguiente fórmula. Chicos, ¿con cuántas dimensiones se trabaja en el volumen? Con 3, ¿no? Correcto. Entonces aquí gamma, ¿cuántas veces alfa sería? 3, ¿no? Exacto, muy bien. ¿Ya? Ahora pasaremos a hacer ejercicios, ¿sí? Pasaremos a hacer ejercicios después de ver todo esto. A ver, veremos. Dice, 2 basas metálicas soldadas por uno de sus extremos tienen la misma diferencia de longitud a cualquier temperatura. ¿Qué significa? Miren, chicos, aquí es la temperatura 1, ¿sí? Para esta temperatura 1, aquí va a haber una diferencia de longitud. Y la diferencia de longitud aquí va a ser delta L. Eso. Este delta L es la diferencia de longitud de los dos, ¿sí?
Este delta L es la diferencia de longitud de las dos basas, ¿sí? Ahora, en este estado se va a tener una temperatura 2. A esta temperatura 2, aquí va a aparecer el mismo delta L, exacto, el mismo delta L, ¿sí? Exacto. Va a haber la misma diferencia de longitud tanto aquí como aquí, exacto. Aquí, ¿qué podemos decir? En la figura, el delta L es diferencia de longitud de las basas. ¿Sí? Exacto, de las basas. Y es constante, ¿sí? Para una temperatura 1 va a valer delta L y para la temperatura 2 también va a valer delta L. No le pondremos delta L, nos podemos rayar en nuestros cálculos, mejor le pondremos otro nombrecito. ¿Qué les parece ponerle X? ¿No? Eso, X lo llamaremos, ¿sí? Miren, aquí, en este momento es X, ¿sí? Y cuando la temperatura es 2, esto también vale X, exacto, ¿sí? Exacto, miren. Esta diferencia de longitudes es X, ¿no? Y aquí también la diferencia de longitudes también va de X. Este X, ¿qué se presenta? Diferencia de longitudes de las basas. Ahora, chicos, aquí vemos en el estado 1, ¿sí? A ver, veremos el estado 1. En el estado 1, ¿qué se puede ver? Se puede ver que L2 más X es igual a L1, ¿no? Entonces, de aquí, el X, ¿a qué va a ser igual? Momentito, ahora sí. El X, ¿a qué va a ser igual? El X va a ser igual a L1 menos L2, exacto. Y esto sería nuestra ecuación 1, ¿sí? Esto es para el estado 1, del grafiquito estamos viendo. Ahora, veremos este estado 2, ¿sí? Este estado 2. En el estado 2, ¿qué es este estado 2? ¿Qué se tiene? Se tiene que la longitud final 2 más X es igual a la longitud final 1. De aquí podemos despejar X. El X sería igual a longitud final 1 menos longitud final 2. Ecuación número 2. Dos ecuaciones, chicos. ¿Qué es lo que se repite aquí? ¿Qué podemos eliminar? X, ¿no ve? Exacto. Aquí, ¿qué podemos decir? Igualando, ¿sí? Exacto, podemos igualar. Igualando 1 y 2, exacto, podemos igualarlas. Miren, igualaremos los dos. Entonces, ¿aquí qué tendría? Tendría longitud final 1 menos longitud final 2 es igual a longitud 1 menos longitud 2. Ahora, chicos, en la vida a ratos algo que se parece quiere estar con otra cosa que se parece. Por ejemplo, ingeniería con ingeniería, ¿no ve? Derecho con derecho, ¿sí? A ratos nos agrupamos igualitos con igualitos. Aquí ven LF1, pero aquí también L1. Entonces, ¿qué tal si esto lo llevo hacia allá, al primer miembro, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Voy a tener longitud final 1 menos L1, listo. Ahora, aquí se tiene longitud final 2, ¿sí? Y aquí se tiene L2, los dos tienen 2. Este va a ir al otro lado, ¿sí? Este va a ir al otro lado. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, este es negativo, ¿no? Este negativo al otro lado pasa como positivo. Menos L1. Ahora, carita de impresionamiento. Miren, chicos, ¿qué dice esta carita de impresionamiento? Esta carita de impresionamiento dice que el delta L es L final menos L inicial. Es lo primero que les dice que es el delta L. Este delta L es incremento de longitud, ¿sí? Este delta L es incremento de longitud. Entonces, ¿qué me dirían que es esto, chicos? ¿Qué es este? L final 1 menos L1. ¿Qué sería esto? Sería delta L. Delta L1. Exacto. Ahora nos vamos al otro lado. Aquí, ¿qué sería L final 2 menos L1, chicos? Sería delta L, ¿pero de quién? En ese caso, ¿y que sería L final 2 menos L? Aquí sería L2, ¿no ve? Correcto, sí. la emoción. Aquí sería L2, exacto. Muy bien, ¿no ve? Ahora,
aquí una carita con más confianza, ¿sí? Una carita con más confianza, chicos. El incremento de longitud, ¿cómo se puede hallar? Longitud inicial, alfa, delta T. Exacto, eso. Entonces, aquí dice delta L1, ¿no? El delta L1, ¿qué sería? Sería L1, ¿sí? Después, ¿qué más viene? Alfa 1, delta T. Exacto. El delta L2, ¿qué sería? Sería L2. Después, ¿qué más sería? Alfa, delta T. Chicos, aquí, ¿qué es lo que se puede simplificar a simple vista? Delta T, ¿no ve? Correcto, porque se repite, es el mismo en los dos, es el mismo en los dos. Ahora, veremos el ejercicio que nos dice. Me da alfa 1, ¿no? Me da alfa 1 y me dice que L1 es igual a 4 veces L2. ¿Y qué me pide hallar? Alfa 2. Me pide hallar alfa 2. Alfa 2, tengo alfa 1 y tengo que L1 es 4 veces L2, ¿no? Ahora, aquí digo lo siguiente. El problema dice, ¿sí? Este problema que nos dice que L1 es igual a 4 veces L2. Entonces, con ello, ¿sí? Con ello. ¿Qué vas a tener con ello? Dos puntitos. Aquí es L1, pero este L1 es 4 veces L2, ¿ya? Aquí voy a tener alfa 1. El delta T ya se fue. Aquí tengo L2, alfa 2, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que se simplifica también? Chau L2, chau L2. El ejercicio me pide alfa 2. Entonces, para hacer alfa 2, tenemos que alfa 2 es 4 veces alfa 1. ¿Correcto? El alfa 2 es 4 veces el alfa 1. Entonces, el alfa 2 es 4, ¿sí? Alfa 1. El alfa 1 lo teníamos arribita, arribita, arribita. 1,5 por 10 a la menos 2 grados Celsius a la menos 1. 1,5 por 10 elevado a la menos 2 grados Celsius a la menos 1. Porfa, chicos, multipliquen y ¿cuánto les sale el alfa 2? ¿Cuánto les saldría? 4 por 1,5. 4 por 1,5. ¿Sería 6? 0. ¿En notación científica? 0, Está bien. sí, está bien, ¿no ve? Exacto. Listo. Este es un problema de aplicación de dilatación. Exacto. Muy bien, ¿sí? Exacto. Y hemos hecho un ejercicio. Vámonos al siguiente. Vámonos al siguiente. Eso. Ahora. Aquí. El ejercicio que dice. 2 láminas de acero y la otra de bronce. Igual a 2 milímetros. ¿Sí? Exacto. A es igual a 2 milímetros. ¿Qué significa eso? Que aquí tienes la base. Aquí tienes la base. Y desde aquí hasta aquí es A. ¿Sí? Eso. Chicos, ¿qué tal si viéramos el punto central? Esta línea es central. Esta es la línea central. Exacto. Si tienes la línea central, hacia arriba, ¿cuánto va a ser su tamaño? Hacia arriba. Si es el medio esa línea. A medios. A medios, ¿no ve? Exacto. ¿Y hacia abajo cuánto va a ser? Igual a medios. A medios, exacto. Esta es la línea central. ¿Sí? Esa es la línea central. Ahora, una carita de sonreimiento, que está sonriendo, ¿sí? Alfa mide, ¿qué tanto se dilata un cuerpo? ¿Sí? El alfa mide qué tanto se dilata un cuerpo. El alfa te mide cuánto se dilata un cuerpo, ¿sí? Si el alfa es grande, se dilata más. Si el alfa es pequeño, aquí ¿qué va a pasar? Se dilata menos. Exacto, se dilata menos. Ahora, en el ejercicio no te dicen quién es acero y quién es cobre, ¿sí? No te dicen nada. Pero antes veremos lo siguiente. Aquí anotaremos los datos antes de nada.
datos del ejercicio, datos del ejercicio. Los datos, ¿qué nos dicen? Aquí tenemos el valorcito de A, que es 2 milímetros, 2 milímetros. Ahora, el ejercicio me está dando temperatura 1 y temperatura 2. La temperatura 1 vale 293 Kelvin y la temperatura 2 vale 393 Kelvin. Chicos, tenemos las dos temperaturas, ¿no? Entonces, tengo T1 y tengo T2. ¿Qué puedo hallar con eso? ¿Con eso puedo hallar? Delta T. Eso, que sería T2 menos T1. Directamente, ¿cuánto le saldría, porfa? Reemplazando. 393 menos 293. 100 Kelvin. Eso, 100 Kelvin, ¿no ve? Correcto. Es lo primerito que se puede calcular al conocer las dos temperaturas. Ahora, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? ¿Cuál es el radio R? ¿Sí? Eso. Eso. Me está pidiendo cuánto vale el radio de presión. Radio nomás le pondremos, ¿sí? Radio nomás le pondremos. ¿Cuánto vale este radio? Nos dice, ¿cuánto vale este radio? Este R de radio, ¿cuánto vale? Ahora, en esto que entró examen, no les decían quién era acero y quién era cobre, ¿sí? ¿Quién era acero y quién era cobre? Chicos, las dos basas aquí están soldadas. Las basas aquí también están soldadas. Eso, ¿sí? Ahora, chicos, aquí se puede ver dos basas, dos basas. Aquí voy a marcar. Aquí se puede ver momento. La de arribita que estoy haciendo con azulito, ¿no? Y la de abajito que vamos a hacer con verdecito. Exacto. Ahora, chicos, miren, el de arriba crece más. El de arriba, como está arriba, este de aquí arriba crece más. El de arriba crece más, ¿sí? Porque está arriba va a crecer más. Este de aquí abajo crece menos. Crece menos. Chicos, ¿me podrían decir quién es acero y quién es cobre en este momento? El que se dilata más tiene mayor alfa. El que se dilata menos tiene menor alfa. ¿Quién se dilatará más? ¿El acero o el cobre? Cobre. Eso, el cobre, ¿sí? Chicos, aquí miren, el cobre, aquí se dilata más, ¿sí? El cobre se dilata más porque tiene mayor alfa, vale 2, ¿no? Y el alfa 1 aquí se dilata menos. Exacto. Entonces, chicos, el de arriba, ¿qué será? ¿Acero o cobre? Cobre. Eso, muy bien. El de arriba es cobre. El de arriba es cobre. Porque se dilata más. Y el de abajo es Acero. acero. Correcto, muy bien. Eso era la clave de este ejercicio. Ahora dibujaremos los dos estados. Dibujaremos los estados. Aquí voy a poner el estado 1. Exacto. Este es el estado 1. El estado 1 va a estar aquí a una temperatura 1, ¿correcto? Y aquí tenemos la primera basita. Exacto. Esta es la primera basita. La primera basita. Y esta es la parte central, miren, de la primera basita. De la primera basita. Abajo de eso está la siguiente basita. La siguiente basita. Y esta es la parte central. Chicos, estas basitas están soldadas. Aquí hay una soldadura. En este extremo y en el otro extremo. En ambos extremos está soldado. ¿Ya? Ahora, el de arribita que habíamos dicho que es cobre, ¿no? Y el cobre, ¿qué símbolo tiene? 2, ¿no ve? Y el acero es 1. Exacto. El cobre es 2. Ah, entonces, este de aquí arriba tiene alfa 2. Y el de aquí arribita es el cobre. ¿Ya? Y el de aquí abajito es alfa 1. Que esto es el acero. Chicos, en un principio, ¿cómo son las longitudes de los dos? Las longitudes son iguales. Miren, los dos van a tener L1. ¿Sí? Eso. Al principio las longitudes van a ser iguales. Al principio van a ser las longitudes iguales. Sí, eso. Ahora, aquí vamos a tener un estado que lo voy a llamar estado 2. ¿Sí? Estado 2.
En el estado 2 vamos a tener que la temperatura va a ser la temperatura 2. La temperatura 2, chicos, va a ser mayor a la temperatura 1. ¿Por qué pasa eso? Porque se están doblando las basitas. Se están doblando las basitas. Ahora, como dice el gráfico, bien, así lo haremos. Esta base va a venir así. Correcto. Y esta es la parte central. ¿Ya? Y aquí abajo tenemos la otra base. Y esta es la parte central. Y no nos olvidemos que están soldadas. Están soldadas. Porque están soldadas se van a deformar así. Se arquean porque están soldadas en ambos extremos. ¿Ya? Ahora, no olvidaremos el de arriba es alfa 2. El de arriba es cobre. El de abajo es alfa 1. Y ese es acero. Ahora, ¿qué va a pasar? Esto lo llevamos allá, 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 allá. Aquí llevamos una línea, una línea, una línea, una línea, una línea. Y aquí se intersectan. Al intersectarse, aquí va a haber un ángulo, ¿sí? A ese ángulo lo están llamando phi, ¿sí? Phi. Ahora, aquí hay una línea que es la línea de separación, la línea de separación. Desde aquí, lo voy a hacer aquí, aquí todito. Todo esto es el radio. Todito es el radio. ¿Ya? Ahora, esto, ¿qué tamaño será? Si todito es A, todito esto es A, ¿cuánto vale ese tamañito? En la figura me dice que esto vale a medios, ¿no ve? Y desde aquí hasta arriba, ¿cuánto vale esto? Esto también vale a medios. Correcto. Chicos, este tamaño es a medios. Todito sería A. Todito esto es A. Pero este tamañito, la mitadcita es a medios, ¿no? Todito esto es A. Y este tamañito hasta la mitad también sería a medios. ¿Sí? Eso. A ver, trabajaremos uno por uno. ¿Sí? Entonces diré lo siguiente. Para el acero, ¿sí? Entonces diré lo siguiente. Para el acero. Para el acero. El acero, ¿qué símbolo tiene? El acero tiene símbolo 1. Y tiene símbolo 1. El acero tiene símbolo 1. Entonces, este tamañito, chicos, este tamañito va a ser la longitud final del acero. Longitud final 1. Entonces diríamos, longitud final 1 es igual a longitud inicial. La longitud inicial, ¿cuánto es? L1. O aquí también, nomás lo podemos llamar L, para que no nos hallemos mucho. Aquí al inicial le voy a llamar L, al inicial le voy a llamar L. Exacto. El inicial sería L, ¿correcto? Aquí tenemos 1 más alfa 1, ¿sí? Por delta T. Exacto. Eso es la fórmula para hallar longitud final 1, ¿sí? Longitud final 1. Longitud final 1. Eso. Pero, ¿qué tendremos aquí, chicos? Aquí cuando están trabajando con una circunferencia, aquí tienen un ángulo, chicos. Aquí tienen un ángulo, ¿sí? Este ángulo lo llamaremos phi, ¿no? A este lado tienen radio y a este lado tienen radio. ¿Qué se llama esto de aquí? Esto se llama arco, ¿sí? Arco, ¿no? Entonces, chicos, aquí el arco que lo podemos llamar L, ¿sí? A este arco le podemos llamar L. Este L, ¿a qué sería igual, chicos? Ese arco L, ¿a qué sería igual? El L sería igual a ángulo multiplicado por ¿cuánto? Por radio. Exacto. Esa es la fórmula para hallar el arco. Ahora, pero chicos, aquí ¿qué se puede ver? Aquí se tiene la longitud final, ¿no? La longitud final. La longitud final 1. La longitud final 1 va a ser igual al ángulo. El ángulo es el ángulo phi, multiplicado por su radio. Chicos, este radio para este de aquí, miren, para esto que estoy marcando. ¿Cuánto va a ser su radio? ¿Es R más a medios o R menos a medios? Esto que estoy, para esa basita. ¿Es R más a medios o R menos a medios? Esto va a ser R menos a medios. Exacto, menos a medios, ¿no? R menos a medios, eso, R menos a medios. Entonces aquí su radio es R
menos a medios. Entonces, aquí, en vez de L final 1, voy a poner lo que hemos hallado. Voy a poner el ángulo, voy a poner R menos a medios. Esa es la longitud final 1. Al otro lado tenemos la longitud inicial 1 más alfa 1 delta T. Listo. Y aquí lo anotamos ecuación número 1. Y lo voy a poner con amarillito, ¿no? O con negrito. Porque es una ecuación importante. Ahora, chicos, trabajaremos para el cobre. Para el cobre. Esto es su longitud final. Exacto. Este tamaño es la longitud final del cobre. Su longitud final del cobre. Ahora digo lo siguiente. Para el cobre, ¿sí? Para el cobre. No se olviden que el cobre tiene subíndice 2. Para el cobre. Para el cobre dice longitud final 2. Longitud final 2 es igual a la longitud inicial. Pero al principio, ¿qué longitud tiene el cobre? ¿Qué longitud tiene al principio? Al principio el cobre. L. L, ¿no ve? Correcto, L. L le pongo. Después aquí pongo 1, como es el cobre, alfa 2, delta T. Exacto. Ahora, pero, ¿qué podemos decir, chicos? Aquí, esta es la longitud final 2. Todito esto es la longitud final 2. La longitud final 2. ¿Eso cómo se puede hallar? La longitud final 2 se puede hallar como el ángulo multiplicado por el radio. Pero para ¿cuánto va a valer su radio? Miren todito, desde aquí hasta el momento. Desde R aquí más a medios. R más. A medios. Exacto, ¿no es? Correcto. Entonces aquí va a ser R más a medios. Exacto, R más a medios. Entonces reemplazaremos. Aquí donde dice longitud final voy a poner el ángulo por R más a medios, ¿sí? Y en este otro lado voy a tener L, lo copio nomás, 1 más alfa 2 delta T. Ecuación número 2, ¿no? Chicos, ¿qué me están pidiendo? El ejercicio me está pidiendo cuánto vale el radio, cuánto vale R, ¿sí? El radio me está pidiendo, ¿sí? Tenemos dos ecuaciones. En esas dos ecuaciones no me sirve ni phi ni L, eso. Aquí una carita de impresionamiento, ¿sí? Aquí digo lo siguiente, no me sirve, en esas ecuaciones no me sirve ni el ángulo, ni el L, no me sirven esos dos. Entonces, para eliminarlo, ¿qué tenemos que hacer? Hay que dividir antes. No me sirve ni ese ni ese. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? Para eliminarlos, dividimos. 1 entre 2, exacto, 1 entre 2, eso. Entonces, dividimos. Arribita, chicos, tiene que estar la ecuación 1 y abajito tiene que estar la ecuación 2. A ver, la ecuación 1. La ecuación 1, ¿qué dice? El ángulo R menos a medios. ¿Sí? Y en el otro lado tengo L 1 más alfa 1 delta T. Eso es la ecuación 1 que está arribita. Ahora la ecuación 2 que viene abajo. El ángulo R más a medios. ¿Listo? En el otro lado, L 1 más alfa 2 delta T. Eso. Ahora aquí, chau ángulo, se van, ¿no? Chau L. Se están simplificando, ¿sí? Se están simplificando. Ahora, aquí arribita, ¿qué me ha quedado entonces? Aquí arribita me ha quedado R menos a medios, ¿no? Abajito me ha quedado R más a medios. Y en el otro lado me ha quedado 1 más alfa 1 delta T. ¿Listo? Y abajito me ha quedado 1 más alfa 2 delta T. ¿Sí? Eso es lo que me ha quedado. Entonces, chicos, que no se compliquen mucho. Todo esto de aquí, ¿qué les parece llamarle K? ¿Por qué lo voy a llamar K? Porque todo es conocido. Aquí se conoce delta T
Se conocen los alfas, todo se conoce. Como todo se conoce, aquí lo voy a llamar K para no complicarme y despejar el radio facilito. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué voy a tener, chicos? Voy a tener R menos A medios. En el otro lado, ¿qué voy a tener? Todito esto que se llama K por R más A medios. Todito eso lo estoy llamando K. ¿Sí? Es un cambio de variable. ¿Exacto? Aquí tengo R menos A medios. En el otro lado voy a tener K por R más K medios por A. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Esto que se parece al R lo llevaremos al otro lado y voy a factorizar el R. Aquí voy a tener R, 1 menos K, ¿no ve? Factorizando el R. Ahora, este menos A medios, al otro lado va a ir como más A medios. Y factorizando el A medios, aquí voy a tener A medios, 1 más K. ¿Sí? ¿No ve? Correcto. Entonces, de aquí voy a despejar el radio, chicos. Despejando el radio, aquí me va a salir A por 1 más K. ¿Dividido entre cuánto? 2, 1 menos K. Pero no se olviden a que era igual del K. El K es 1 más alfa 1 delta T, 1 más alfa 2 delta T. Aquí podemos decir eso. Pero el K es igual a 1 más alfa 1 delta T y sobre 1 más alfa 2 delta T. Entonces, reemplazamos esito. Aquí voy a tener el R es igual a 1 más, ¿sí? Aquí voy a tener 1 más alfa 1 delta T sobre 1 más alfa 2 delta T. Listo, cesamos. Estamos reemplazando. Dividido entre 2 a 2, 1 menos el K. Pero el K que es igual, es 1 más alfa 1 delta T, todo, sobre 1 más alfa 2 delta T. Listo, ya hemos hallado la fórmula. Simplemente aquí hay que reemplazar datos, ¿sí? Me van a ayudar, porfa, con el cálculo, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué decimos? Decimos reemplazando. Reemplazaremos, porfa, reemplazaremos. Entonces, el radio que estoy buscando, sería el A. El A, momento, el A, ¿cuánto valía? El A, 2 milímetros, ¿no ve? El A vale 2 milímetros. Entonces, aquí voy a anotar 2 milímetros. 2 milímetros, ¿sí? 2 milímetros, paréntesis. Aquí tenemos 1 más, aquí tenemos 1 más. El alfa 1, 1,1 por 10 a la menos 5. Y el alfa 2 es 2 por 10 a la menos 5. 1,1 por 10 a la menos 5. 1,1 por 10 a la menos 5. Sí, y el alfa 2 es 2 por 10 a la menos 5. Estamos bien. 2 por 10 a la menos 5. Y el incremento de temperatura es 100 Kelvin. No voy a poner unidades dentro de los paréntesis para no hacer tanto escándalo, ¿sí? Aquí abajito es 2. Aquí es 1 menos. 1 menos. 1 más 1,1 por 10 a la menos 5 por 100. Y todito eso dividido entre 1 más 2 por 10 a la menos 5 por 100. ¿Cuántos milímetros le sale el radio haciendo este cálculo? Porfa. ¿Cuánto le sale el radio? ¿Cuánto le saldría el radio? En milímetros. Aunque
Aquí si quieren pueden simplificar. Mitad de 2, aquí sería 1. ¿Cuánto les saldría este radio? 2225,67. Eso, 2225,67. Y esto, chicos, nos va a salir en milímetros. Exacto, se van a cuidar de este problema. Este es problema de examen. Al ingeniero Lucio Mamani le gusta este ejercicio. ¿Sí? Exacto. A ver, seguiremos avanzando. Ahora, problema número 4. El coeficiente de dilatación lineal de una varilla varía según esta expresión, donde alfa sub 0 es una constante. Eso, me está diciendo que alfa sub 0 es constante. T es variable. A ver, anotaremos eso. Alfa sub 0, esto de aquí es una constante. Eso, es una constante. Bien, alfa es una constante. T es variable. T dice que es variable. T es variable. La temperatura es variable. T2 es la temperatura final y T1 es la inicial. Eso. T2 es la temperatura final. T2 es la temperatura final y T1 es la temperatura inicial. T1 es la temperatura inicial. Chicos, si tenemos las dos temperaturas, ¿qué podemos calcular con ellas? ¿Qué podemos calcular? Delta T. Delta T, ¿no ve? Exacto. Entonces, teniendo estas dos temperaturas, ¿qué puedo decir? Puedo decir que delta T es igual a T2 menos T1. Exacto. Donde vean delta T es T2 menos T1. ¿Ya? Ahora, la longitud inicial de la varilla es L sub 0. Determinar la longitud final de la varilla si la temperatura se eleva a allá. ¿Aquí qué me dice? Aquí tenemos un estado 1. ¿Sí? Un estado 1. El estado 1 se encuentra a una temperatura 1. ¿Ya? Y aquí se tiene una longitud. Al principio aquí tenemos una longitud L sub 0. Al principio esto se tiene una longitud que es una longitud L sub 0. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos un estado 2. ¿Sí? Un estado 2. En este estado 2 dice que la temperatura es 2. ¿Sí? La temperatura es 2. Ahora pasa lo siguiente. Entonces, de aquí va a crecer. Y me está pidiendo cuánto vale esta longitud final. Si la temperatura va desde T sub 0 hasta 3T sub 0. La temperatura inicial es T sub 0. La temperatura final es 3T sub 0. Exacto. Entonces, chicos, aquí ¿cuánto valdría el delta T? Este T2 es 3T sub 0. ¿Y el T1? 2T sub 0. Exacto. El delta T vale 2T sub 0. Exacto. El delta T vale 2T sub 0. Exacto. Entonces pasa lo siguiente. Chicos, aquí dice, el ejercicio dice, ¿sí? El ejercicio nos está diciendo que el alfa es L sub 0. ¿Sí? T2 menos T1 sobre T. ¿Sí? Exacto. Ahora, pero este T2 menos T1, esta cosita de aquí arribita, esta cosita que estoy marcando, esto es delta T. ¿Sí? Esto es delta T. Y ese delta T, ¿cuánto hemos dicho que vale? Vale 2T sub 0. Entonces, ordenando, aquí tendríamos 2 alfa sub 0, T sub 0, dividido entre T. Eso es, ordenando. Ahora, aquí, chicos, ¿qué pueden ver? Pueden ver que el T es variable, ¿sí? El T es variable. Como el T es variable, entonces el alfa es variable. Como la temperatura es variable, entonces, ¿cómo es el alfa? El alfa es variable. Eso.
Ahora, chicos, esto, miren, una carita más o menos que les está riñendo. ¿Sí? Este ejercicio más y les voy a dar un descanso, ¿sí? Cuando alfa es variable, cuando el alfa es variable, cuando el alfa es variable, cuando el alfa es variable, se utiliza esta ecuación. Diferencial de x es igual a longitud inicial alfa diferencial de t. ¿Cuándo se utiliza esto? Esto se utiliza cuando el alfa es variable, ¿sí? Esto es nuestra ecuación 1, esto es nuestra ecuación número 2. A ver, reemplazaremos. Ah, pero aquí en vez de x, ¿qué podemos trabajarle? Podemos trabajar L. ¿Qué les parece? Diferencial de L. ¿Sí? Exacto, ahora sí. Entonces decimos 1 en 2. Ahora sí. Decimos 1 lo voy a reemplazar en 2. 1 lo reemplazaremos en 2. Entonces tenemos lo siguiente. Diferencial de L. Diferencial de L. Este es L sub 0, el alfa. El alfa es 2L sub 0, T sub 0, no, 2 alfa sub 0, T sub 0 sobre T. Y todo multiplicado por ¿cuánto? Diferencial de T, ¿sí? Ahora sí, ¿están las variables separadas? Sí, ¿sí? Entonces aquí digo lo siguiente, carita feliz. Aquí digo, variables están separadas. Las variables están separadas. Las variables están separadas. Las variables están separadas. Como las variables están separadas, podemos integrar. Digo, diferencial de L, igual. Aquí integramos, chicos, integramos, ¿sí? Integramos. Lo que es constante, 2, momento. Lo que es constante es el 2. Alfa sub 0 es constante. T sub 0 es constante. L sub 0 es constante. Lo que es variable es diferencial de T sobre T. ¿Sí? Exacto. Integramos. Ahora, chicos, veremos lo siguiente. La longitud al principio vale L sub 0. Al principio vale L sub 0. Y la temperatura es T sub 0. Entonces aquí hay que poner L sub 0, T sub 0, lo que hay en un principio, ¿ya? Y al otro lado, ¿qué hay que hacer? El estado final. La longitud final que no conozco y 3T sub 0. Longitud final que no conozco. Y al otro lado va a haber 3 veces T sub 0. Integral con diferencial se simplifica. Entonces aquí simplemente me queda L. Evaluado desde L sub 0 hasta L final. Listo. En el otro lado, 2 L sub 0, alfa sub 0, T sub 0. Chicos, ¿cuál es la integral de esto? La integral es el logaritmo neperiano de la temperatura. Evaluado desde T sub 0 hasta 3T sub 0. Eso, evaluaremos. Límite superior menos límite inferior. En este lado tendremos longitud final menos la longitud inicial. Estamos evaluando. En el otro lado tengo 2L sub 0, alfa sub 0, T sub 0. Abro paréntesis. Sería logaritmo neperiano de 3T sub 0 menos el logaritmo neperiano de T sub 0. Longitud final. Este negativo al otro lado va a ir como positivo. Más 2L sub 0, alfa sub 0, T sub 0. Chicos, ¿qué representa hacer esto? Resta de logaritmos. División de argumentos. Va a ser 3T sub 0 sobre T sub 0. ¿Qué va a pasar aquí adentro? Aquí adentro se va a simplificar T sub 0 con T sub 0. Chao. Ahora, finalmente, entre esos dos, ¿qué podemos factorizar para hacer más bonita la respuesta? L sub 0, ¿no? ¿Qué me quedaría? 1 más alfa sub 0, T sub 0, logaritmo neperiano ¿de cuánto? De 3. Exacto. Este es uno de los ejercicios que le gusta al ingeniero Martínez. ¿Sí? Exacto. Esto sería nuestra respuesta. ¿Sí? Esto sería Creo que le faltó el número 2. ¿Número 2? Ah, gracias. Aquí me faltaba el número 2. Gracias, muchas gracias. Se me fue. ¿Sí? Aquí es más y aquí está el 2, claro. 2. Entonces, aquí también faltaría el 2. Eso, muchísimas gracias. Un poquito lo agregaré.
Exacto. Muy bien. Ahora sí está excelente. Sí, ahora sí está excelente. Ahora sí está excelente. ¿Sí? A ver. Chicos, les daré un descanso, ¿sí? Eso, un descanso, ¿sí? Hemos avanzado mucho. Un descanso de 15 minutitos. Se ve que la longitud final 1 es igual a L sub 0, paréntesis 1 más 2 veces alfa delta T. ¿Sí? Eso. Ecuación número 2. ¿Sí? Ahora, vámonos para la base 2. Vámonos para la base 2. En la base 2 tenemos longitud final. Sí, tenemos la longitud final. La longitud final va a ser longitud final de la base 2, que va a ser igual a la longitud inicial de la base 2, 1 más alfa 2 delta T. El incremento de temperatura o cambio de temperatura es el mismo para ambos. ¿Sí? Eso. Pero este L2 es L sub 0 más B. El alfa 2 simplemente es alfa. Ya. A ver, veremos. La longitud final 2 es L sub 0 más B, L sub 0 más B, L sub 0 más B, por paréntesis 1 más alfa delta T. ¿Sí? Ecuación número 3. ¿Sí? Ya tenemos 3 ecuaciones. Entonces 2 y 3 lo voy a reemplazar en 1. ¿Sí? Eso haremos. Entonces decimos lo siguiente. 2, 3 lo voy a reemplazar en 1. 2 y 3 los reemplazamos en 1. ¿Sí? Entonces, reemplazando, ¿qué tendríamos? Longitud final 1 igual a longitud final 2. Tendremos L sub 0, 1 más 2 veces alfa delta T. Igual a, paréntesis, L sub 0 más B por 1 más alfa delta T. Si miran bien este lado es la longitud final 1. Y este otro lado es la longitud final 2. A ver, repartiremos. A este lado lo voy a dejar tal como está, o me conviene repartirlo. Me conviene repartirlo. Este sería L sub 0 más 2 L sub 0 alfa delta T. Estoy repartiendo. En el otro lado, este L sub 0 más B le va a multiplicar al 1. Entonces aquí vamos a tener L sub 0 más B. ¿Sí? Ahora, este L sub 0 más B le va a multiplicar a alfa delta T. Aquí, ¿qué me va a quedar? Más L sub 0 alfa delta T más B alfa delta T. ¿Sí? ¿Qué se puede simplificar ahorita? Lo que se puede simplificar es L sub 0 con L sub 0. ¿Sí? El L sub 0 con el L sub 0. Ahora, este término lo podemos llevar al otro lado. ¿Sí? Este otro término también lo podemos llevar al otro lado. ¿Sí? A ver, haremos eso. Aquí, ¿qué voy a tener? Entre estos dos L sub 0 alfa delta T, L sub 0 alfa delta T pasa como negativo. Entonces, 2L sub 0 alfa delta T menos L sub 0 alfa delta T, aquí nos va a quedar L sub 0 alfa delta T. Este más B alfa delta T va a pasar como menos B alfa delta T. Y a este otro lado simplemente vamos a tener B. ¿Qué se puede factorizar entre estos dos? ¿Qué se puede factorizar? Alfa delta T. Se puede factorizar alfa delta T. ¿Qué me va a quedar adentro? Me va a quedar L sub 0 menos B. ¿Sí? Y en el otro lado tenemos B. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Delta T. Al despejar el delta T, aquí voy a tener B dividido entre ¿cuánto? Alfa multiplicado por L sub 0 menos B. Listo. Y esto sería la respuesta, ¿sí? Es un problema algebraico. ¿Sí? Esto de aquí, este es un problema algebraico. A ver, pasaremos al siguiente. Ya. Aquí se tiene dos cuerpos, ¿sí? Se tiene dos cuerpos. Un cilindro y se tiene
un agujero de diámetro, allá. Aquí se tiene lo siguiente. Aquí se tiene una plancha, una placa. Exacto, aquí se tiene una placa. Esto de aquí es una placa. Ya. Esta placa aquí tiene un agujero. Esta placa tiene un agujero. Ahora. Sí, que tiene un agujero de ¿cuánto de diámetro inicial? 78 centímetros. ¿Sí? El diámetro inicial del agujero, esto que estamos viendo, analizando, es para el agujero. ¿Ya? El agujero va a tener un diámetro de 78. Eso. El agujero lo voy a... ¿no? Entonces aquí tengo un diámetro 1 de 78 centímetros. Ahora, aquí ¿qué más dice? Tenemos un cilindro. Exacto, se tiene un cilindro. Tiene un cilindro. Ya. Aquí se tiene el cilindro. El cilindro. Este cilindro dice que tiene un diámetro de 80 centímetros. ¿Sí? Aquí lo voy a llamar este tamaño D sub 2. D sub 2, que es 80 centímetros. ¿Sí? Esto. Estos ahorita están en un estado 1. ¿Sí? Estos están en un estado 1. El estado 1 se encuentra a una temperatura 1. ¿Sí? Y la temperatura 1 me dice que es 0 grados Celsius. 0 grados Celsius. Ahora, ¿qué nos dice? ¿A qué temperatura se los debe calentar a ambos? ¿A qué temperatura se debe calentar a ambos? Me está pidiendo cuánto vale la temperatura 2. ¿Cuánto vale la temperatura 2? ¿Sí? Y aquí me dice lo siguiente. Se debe calentar a ambos. ¿Sí? Hay que calentar a ambos. ¿Sí? Hay que calentar a ambos. Ahora, esta placa, esto de aquí, que estamos viendo es alfa 1, ¿no? Y esto de aquí es alfa 2. ¿Sí? Ahora, ahorita podemos comparar longitudes o si quieren podemos comparar áreas, ¿sí? Se puede comparar longitudes o se puede comparar áreas. A ver, veremos, compararemos longitudes. ¿Qué les parece? Compararemos longitudes. Miren, esta longitud es D1, ¿sí? Esta longitud es D sub 1 y esta longitud es D sub 2. Esto es para el cilindro. El cilindro, ¿qué le estoy llamando aquí? Le estoy llamando 2 al cilindro. Y al agujero, ¿qué le estoy llamando? Le estoy llamando 1. Exacto. ¿Sí? Ahora, ¿se debe calentar ambos? Sí, pero ¿para qué? Calcen perfecto. Para calcen perfecto. ¿Qué significa para que calcen perfecto? ¿Para qué? Para que los dos tengan el mismo diámetro final. Es decir, el diámetro final del agujero va a ser igual al diámetro final del cilindro. Eso se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir que el diámetro final de 1 va a ser igual al diámetro final de 2. ¿Sí? Ahora, a ver, trabajaremos para cilindro. ¿Sí? Ahora trabajaremos para el cilindro. No se olviden que el cilindro, ¿qué subíndice tiene? El cilindro tiene subíndice 2, ¿no ve? Exacto, para el cilindro. Entonces quiero hallar diámetro final, ¿sí? Que lo que quiero hallar es el diámetro final quiero. Si quiero el diámetro final, aquí sería diámetro final del cilindro es igual al diámetro inicial del cilindro que es D sub 2. 1 más alfa 2 delta T. ¿Sí? Y esto sería mi ecuación número 2. ¿Ya? Ahora, como hemos hecho para el cilindro, ahorita vamos a hacer también para el agujero. ¿Sí? Para el agujero. El agujero, ¿qué símbolo tiene? 1. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a calcular? También vamos a calcular el diámetro final. El diámetro final. El diámetro final del agujero sería el diámetro final 1, que va a ser igual al diámetro inicial 1 más alfa 1 delta T.
Esto sería la ecuación número 3, ¿sí? Hay que reemplazarlo, hay que reemplazar 2 y 3 en 1. A ver, reemplazaremos. 2 y 3 lo voy a reemplazar en 1, ¿sí? Se parece un poquito al anterior ejercicio, un poquito se parece, ¿sí? Ojo, aquí se está calentando ambos. Aquí se debe calentar ambos. Como se debe calentar ambos, estoy haciendo tanto para el cilindro 1 como para el agujero. ¿Por qué estoy haciendo para los dos? Porque se debe calentar ambos, ¿sí? Ahora, reemplazando, diámetro final 1 sería diámetro 1 más alfa 1 delta T. De 2, 1 más alfa 2 delta T. ¿Sí? Ahora, aquí se puede reemplazar datos, ¿sí? Se puede reemplazar datos o se puede hacer algebraicamente. A ver, haremos algebraicamente. D1 por 1, D1 más D1 alfa 1 delta T. En el otro lado tendremos D2 más D2 alfa 2, alfa 2 delta T. A ver. Ahora, este término de aquí lo llevaremos al otro lado para agruparle con este y factorizar el delta T. Lo voy a llevar esto al otro lado. Y después de llevar al otro lado voy a factorizar delta T. Aquí voy a tener delta T. De delante voy a tener D1 alfa 1 menos D2 alfa 2. En el otro lado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener diámetro 2 menos el diámetro 1. ¿Listo? Ahora, el delta T va a ser entonces diámetro 2 menos el diámetro 1 dividido entre diámetro 1 alfa 1 menos diámetro 2 alfa 2. ¿Ya? A ver, veremos. El delta T es igual diámetro 2. El diámetro 2 es 80 y del otro es 78. En centímetros estamos trabajando. 80 menos 78. Entonces aquí voy a tener 80 menos 78. No voy a poner unidades para no complicarlo, ¿sí? El diámetro 1 es 78. 78, ¿sí? Esto de aquí, este es el alfa 1. Y esto de aquí abajo es el alfa 2. ¿Ya? 78 por 1,33 por 10 a la menos 4. 78 por 1,33 por 10 a la menos 4. 78 por 1,33 por 10 elevado a la menos 4. Menos el diámetro 2. El diámetro 2 es 80 por 0,67 por 10 a la menos 4. 80 por 0,67 por 10 elevado a la menos 4. La respuesta nos va a salir en grados Celsius. ¿Cuántos grados Celsius le sale el delta T? ¿Cuántos grados Celsius le sale el delta T? ¿Cuánto le saldría ese delta T? $398,88. Ya, 398,88. Exacto, 398,88 grados Celsius, ¿sí? Pero chicos, siempre que les diga delta T, ¿qué me van a decir? ¿Temperatura? Menos temperatura 1, ¿no ve? Eso. Y esto es 398,88 grados Celsius. Ya. Esa temperatura inicial nos dice que es 0 grados Celsius. 0 grados Celsius, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a valer la temperatura 2 que nos está diciendo? 398,88
2,88 grados Celsius. Exacto. Y esto va a ser nuestra respuestita. Muy bien. A ver, seguiremos avanzando. Ya. A ver, veremos este problema. ¿Sí? Veremos este problema. Este problema dice, se tiene una lámina de coeficiente de dilatación superficial alfa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dilatación superficial. Eso. Entonces, ¿qué nos está dando el ejercicio? El beta. ¿Sí? El beta es 2,02 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Esto que están viendo aquí es el coeficiente de dilatación superficial. Eso, coeficiente de dilatación superficial, ¿sí? Nos está dando el beta, ¿sí? Nos está dando el beta el ejercicio. Y aquí pondremos datos, ¿ya? Ahora, el cual se le ha sustraído un círculo de radio 1 centímetro. Ah, ya. Esto que estamos viendo es al principio, ¿sí? Al principio, ¿sí? Al principio el valor de A es 1 centímetro, ¿sí? El valor de A es 1 centímetro. Entonces, al principio el valor de A es 1 centímetro. Esto, aquí lo pondremos estado 1, ¿sí? Estado 1. El estado 1 se va a encontrar a una temperatura 1, chicos, una temperatura 1, ¿no? Entonces, aquí tenemos esto. Tenemos esta placa, y tenemos aquí el círculo. Ya. Este valorcito que me está dando ahorita es 1 centímetro. Este A es 1 centímetro, ¿correcto? Ahora, chicos, si miran bien cómo me está dando el beta, ¿esto qué representa ser? Lo que estoy poniendo en amarillito. Lo que estoy poniendo en amarillito es el área 1. Eso, el área 1. Pero ¿con quién estamos trabajando en este caso? Estamos trabajando con el agujero. Exacto, estamos trabajando con el agujero. Aquí tengo el área inicial del agujero, ¿sí? Eso. Aquí entonces, aquí pongo área inicial del agujero, ¿sí? Área inicial del agujero, chicos. El área inicial del agujero. El área 1 del agujero va a ser igual a pi por a al cuadrado, ¿sí? Entonces, el área 1, ¿cuánto va a ser el área 1? El área 1 va a ser pi por 1 centímetro. Entonces, el área inicial es pi centímetros cuadrados. ¿Están de acuerdo? Pi centímetros cuadrados. Ese es el área al principio. Pi centímetros al cuadrado. Ahora, ¿qué más nos dice el ejercicio? Se pretende hacer pasar por el orificio una esfera de radio 1,02 centímetros. Ah, ya. Entonces, aquí vamos a tener un estado 2. Un estado 2. Ese estado 2, aquí vamos a tener una temperatura 2. Y hay que hacer pasar algo. Porque hay que hacer pasar algo, hay que elevar la temperatura. Hay que elevar la temperatura para hacer pasar algo por el agujero, ¿sí? Aquí vemos que la temperatura 2 es mayor a la temperatura 1. ¿Sí? ¿Por qué estamos haciendo esto? Se debe hacer crecer al agujero. Se debe hacer crecer al agujero. Y hay que hacer que el agujero crezca, ¿sí? Estoy haciendo un dibujo exagerado para que se note que está creciendo. Exacto. Ahora, esto tenemos un radio final. El radio final vale 1,02 centímetros. Eso, 1,02 centímetros. Ahora, esto que estoy poniendo en amarillito, chicos, esto que estoy poniendo en amarillito es el área 2, ¿sí? Esto de aquí es el área 2. De nuevo, ¿para quién estamos trabajando? Estamos trabajando para el agujero, ¿sí? Ahora, aquí digo lo siguiente, área final del agujero, ¿sí? El área final del agujero. El área final del agujero es igual a pi por b elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual el área 2? El área 2 va a ser igual a pi multiplicado por 1,02
centímetros elevado al cuadrado. ¿Cuánto va a ser el área 2? ¿Cuánto va a ser el área 2? El área de arriba es 3,14 centímetros cuadrados, ¿no ve? Porque me ha salido pi. Aquí es 3,14 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto sería el área 2? 1,02 al cuadrado por pi. 1,02 al cuadrado por pi. 3,27. 3,27, gracias. 3,27. ¿Ya? Exacto. Se debe hacer crecer el agujero para hacer pasar algo, ¿sí? ¿Eso? ¿Para qué es esto? Esto se hace para hacer pasar algo. Para hacer pasar algo por el agujero. Algo por el agujero. Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Me está pidiendo en cuánto se debe elevar la temperatura. Me está pidiendo el delta T. Con todo esto me está pidiendo el delta T. El delta T me está pidiendo. El delta T. Este delta T, ¿qué representa esto? Esto representa el incremento de temperatura. Exacto. Esto es el incremento de temperatura. Ahora, aquí voy a poner una carita feliz porque me van a responder o van a pensar en eso. Aquí pongo el incremento de área. ¿Sí? Pero aquí conozco área 1 y área 2. ¿Se conocen el área 1 y el área 2? El incremento de área, chicos, va a ser área 2 menos área 1. ¿Cuándo van a utilizar esta fórmula? Cuando conozcan área 1 y área 2. ¿Sí? Entonces, el incremento de área es 3,27 centímetros al cuadrado menos 3,14 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto es el incremento de área? ¿Y cuánto sería? 0, ¿cuánto? 327 menos 314. 0,13. 0,13. Eso, gracias. 0,13 centímetros al cuadrado. Ya tenemos el incremento de área. ¿Cuándo utilizamos eso? Cuando conozco área 1 y área 2, pueden utilizar esta fórmula. Exacto. Cuando conocemos área 1, 2. Ahora, otra carita feliz. De nuevo, esto es para hallar el incremento de área. Esto es para hallar el incremento de área. Pero aquí, conozco área 1, conozco beta y conozco delta T. ¿Sí? Si conocen estas de aquí, el incremento de área va a ser área 1, beta, delta T. ¿Sí? Esta formulita de aquí, ¿cuándo se puede utilizar esta formulita de aquí? Esta formulita de aquí se puede utilizar cuando conozco área 1, beta y también delta T. ¿Sí? Ahora, de aquí, de esta formulita, ¿qué puedo despejar, chicos? Puedo despejar delta T. El delta T va a ser igual al incremento de área dividido entre área 1 por el beta. ¿Sí? A ver, veremos. El delta T es igual al incremento de área, 0,13 centímetros elevados al cuadrado. Ahora el área inicial, ¿se recuerdan que era 3,14 centímetros al cuadrado? Ese era el área inicial. Por el beta, 2,02 por 10 a la menos 4. 2,02 por 10 a la menos 4. 2,02 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Listo.
entonces centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se va. Ese grado Celsius a la menos 1 sube como grado Celsius. ¿Cuánto sería nuestra respuesta? Porfa. ¿Cuánto nos saldría el delta T? 204,96. 204,96 grados Celsius. Exacto. Y eso es la respuesta. Muy bien. ¿Sí? Eso. A ver, esta respuestita está medio mal. ¿Sí? Exacto. Muy bien. A ver, seguiremos. Ya, a ver, veremos. Aquí se tiene lo siguiente, ¿sí? Dice, una plancha metálica tiene un área de 100 centímetros cuadrados. Es lo que te está dando al principio, es el área inicial. El área inicial es 100 centímetros cuadrados, 100 centímetros cuadrados. Esos 100 centímetros cuadrados se calienta en, dice. Si te dice se calienta en, entonces nos está dando delta T, delta T. ¿Y qué es ese delta T? Es el incremento de temperatura. ¿Sí? Es el incremento de temperatura. Es el incremento de temperatura, ¿no? Nos está dando el delta T igual a 40 grados Celsius, 40 grados Celsius. ¿Sí? ¿Cuál será el área final? ¿Cuál será el área final? Me está pidiendo el área 2, ¿sí? Me está pidiendo el área 2. Ahora, no lo copié el coeficiente de dilatación superficial, pero el coeficiente de dilatación lineal es 6 por 10 elevado a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. ¿Sí? Este es el dato que nos tiene que dar aquí. 6 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Entonces aquí simplemente, ¿qué se hace? Se dice dilatación superficial. Dilatación superficial. Dilatación superficial, ¿sí? En esta dilatación superficial, ¿qué es lo que quiero hallar? Quiero hallar el área final, ¿sí? Quiero hallar el área final. El área final es igual al área inicial 1 más beta delta T. Eso quiero hallar. Entonces, el área final es igual al área inicial. El área inicial es 100 centímetros elevado al cuadrado. Paréntesis, 1 más beta. El beta es 6 por 10 elevado a la menos 4 grados Celsius a la menos 1, multiplicado por el delta T, que es 40 grados Celsius. Ya. Ahora pasa lo siguiente. Miren, grados Celsius con grados Celsius se va. ¿Cuánto nos saldría el área 2? ¿Cuánto nos saldría el área final? 102,4. 102,4. Exacto. Y esto es en centímetros cuadrados. Eso, gracias. 102,4. 102,4 centímetros al cuadrado. Muy bien. A ver, seguiremos. Seguiremos. A ver, haremos este. Aquí, ¿qué nos dice el problema? Nos dice lo siguiente, deducir el cambio de densidad. Entonces me dice hallar una ecuación, ¿sí? Hallar una ecuación para delta rho, ¿sí? Eso, delta rho. ¿Y qué es el delta rho? Es cambio de densidad, eso, para el delta rho. ¿Y qué es ese delta rho? Es el cambio de densidad. Cambio de densidad. Datos tenemos delta T. ¿Sí? El delta T es dato. ¿Sí? Y además de dato tenemos aquí miren, lo está llamando beta. Debería ser gamma, pero lo está llamando beta. A datos pasa eso. Aquí, pero eso es nomenclatura nomás. A dato lo llaman beta, pero debería ser gamma, pero lo llama beta. Este beta es dato, ¿sí?
Y este beta se llama coeficiente de dilatación volumétrica. Coeficiente de dilatación volumétrica. Exacto. Ahora, analizaremos. Aquí lo que tenemos a un principio es el estado 1, el estado inicial, el estado 1. El estado 1, aquí tenemos una temperatura 1, ¿ya? Aquí tenemos un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo volumétrico. Puede ser una esferita, un cuerpo volumétrico. Ese cuerpo volumétrico que tiene de dato su volumen inicial. Esto también va a tener una densidad inicial, ¿sí? Y, digamos, pondremos masa inicial, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se conoce al principio? Al principio siempre se conocen las propiedades iniciales. Entonces, como siempre se conocen las propiedades iniciales, la densidad inicial también es dato. Esto también es dato. La densidad inicial, ¿sí? La densidad al principio es dato. Al entrar al laboratorio, siempre conocemos los datos iniciales. ¿Qué es lo que desconocemos? Lo que desconocemos son los datos finales, ¿ya? Ahora, aquí tenemos el estado 2, ¿sí? Aquí tenemos el estado 2. El estado 2, aquí se tiene una temperatura 2, ¿no? Aquí se cumple. Haremos algo, chicos. Haremos que la temperatura final sea mayor que la temperatura inicial. Haremos cumplir eso. Si la temperatura 2 es mayor a la temperatura 1, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo va a empezar a aumentar su tamaño, ¿ya? Aquí, digamos, vamos a tener un volumen 2. Vamos a tener una densidad 2. Y aquí vamos a tener una masa 2, digamos. ¿Sí? Aquí vamos a tener una masa 2. Ahora, lo que primero nos dice el ejercicio, lo haremos. Aquí me dice cambio en la densidad. ¿Sí? Cambio en la densidad. Delta rho, me dice el ejercicio. Cambio en la densidad. Delta rho. Chicos, siempre que trabajen con delta, ¿qué significa? Significa final menos inicial. Exacto. Eso significa. Delta velocidad significa velocidad 2 menos velocidad 1. Delta rho significa densidad 2 menos densidad 1. Eso. Esto es nuestra primera ecuación, que es la ecuación del cambio de densidad. ¿Sí? A ver, un poquito más abajo. Un poquito más abajo podemos decir lo siguiente. Aquí podemos decir para densidad a algo, ¿sí? Eso. Aquí podemos decir, aquí se tiene un principio en química, ¿no? Ese principio, ¿qué dice? Por conservación de la masa, ¿sí? Por conservación de la masa. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no ves? Por conservación de la masa, ¿qué podemos decir? Que la masa que hay en un principio es igual a la masa que está al final, ¿sí? La masa se conserva. Si aquí hay 1 kilogramo, en el estado final también va a haber 1 kilogramo, porque la masa es la misma, ¿sí? Puede cambiar el volumen, puede cambiar la densidad, pero la masa tiene que ser la misma. Pero, chicos, la densidad, ¿sí? La densidad, ¿a qué es igual, chicos? La densidad es masa sobre volumen, ¿no? Si de aquí despejan la masa, la masa resultaría densidad por volumen, ¿no ve? Exacto. Ahora, esto podemos aplicar de 2 formas. Necesito masa 1. Entonces, aquí tendría masa 1 igual a densidad 1, volumen 1, ¿sí? Y con subíndice 2, ¿qué tendría aquí? Masa 2, que sería densidad 2, volumen 2, ¿sí? Aquí subíndice 1 he puesto a la ecuación de aquí. Aquí subíndice 2. Aquí pondríamos ecuación número 2. Aquí pondríamos ecuación número 3 y ecuación número 4, ¿sí? A ver, aquí ¿qué podemos decir? A ver, podemos reemplazar 3 y 4 en 2, ¿sí? Eso podemos hacer. Decimos 3 y 4. 3 y 4 los reemplazaría en 2. 3 y 4 los reemplazo en 2. Aquí, masa 1.
Aquí sería densidad 1, volumen 1, es igual a densidad 2, volumen 2. Chicos, este lado, ¿qué representaba? Este lado representaba la masa 1. Al otro lado, ¿qué representaba? Representaba la masa 2. Ahora, veremos esto. Por dilatación volumétrica, chicos. Por dilatación volumétrica. Por dilatación volumétrica. Por dilatación volumétrica, ¿qué se puede ver? Que el volumen final es igual al volumen inicial 1 más gamma delta T, ¿sí? Pero el ejercicio a este gamma le ha llamado beta, ¿sí? No se van a rayar en eso, por favor. Ese gamma, ¿qué lo ha llamado el ejercicio? Beta, ¿sí? Simplemente es notación, ¿sí? Esto sería 5 y esto de aquí sería 6. A ver, reemplazaremos 6, lo voy a reemplazar en 5, 6 en 5. A ver, reemplazaremos 6 en 5. Tendría densidad 1, volumen 1, densidad 2, volumen 2, pero el volumen 2 es volumen 1, 1 más beta delta T. Listo. Aquí, ¿qué se puede simplificar? Volumen 1 con volumen 1. Voy a despejar la densidad 2. La densidad 2 es igual a la densidad 1, todo dividido entre 1 más beta delta T. Exacto. Esta fórmula es para hallar la densidad final, ¿sí? Aquí lo pondremos, fórmula para hallar la densidad final, ¿sí? Esta fórmula nos sirve para hallar la densidad final, ¿sí? La fórmula para hallar la densidad final, ¿sí? En esta fórmula, beta es coeficiente de dilatación volumétrica, ¿sí? Coeficiente de dilatación volumétrica. Eso hay que tener cuidado, ¿no? Tendría que ser gamma, pero el ejercicio le ha llamado beta. Esa es la ecuación número 7, ¿sí? Es la ecuación número 7. Ahora, reemplazaremos 7 en 1, ¿sí? Reemplazaremos 7, los reemplazaremos en 1. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos delta rho. Delta rho decía densidad 2. Rho 1 sobre 1 más beta delta T menos rho 1, ¿sí? Esto de aquí representa la densidad 2. El delta rho es densidad 2 menos densidad 1, ¿sí? A ver, haremos como un denominador, chicos. Haremos como un denominador. El delta rho es igual a 1 más beta delta T. Aquí arribita es rho sub 1. Esto de aquí abajo, esto de aquí va a ir a multiplicar al rho sub 1, pero con signo cambiado porque es negativo. Entonces aquí, ¿qué tendría? Tendría menos rho sub 1, menos rho sub 1, menos rho sub 1, beta delta T, ¿sí? Aquí, ¿qué se puede ver? Este con este se simplifica, ¿ya? Entonces, de aquí, ¿qué podemos ver? El cambio de densidad es menos rho sub 1 beta delta T dividido entre 1 más beta delta T. ¿Por qué el signo negativo? El signo negativo significa que la densidad disminuye al aumentar la temperatura. Eso significa el signo negativo. El signo negativo significa que la densidad disminuye al aumentar la temperatura, ¿sí? A ver, veremos un ejemplo y lo vamos a dejar la clase ahí, ¿sí? Veremos un ejemplo de aplicación de esto. Un ejemplo de aplicación, ¿sí? Entonces aquí pondremos ejemplo. Dice lo siguiente. La densidad del aluminio. La densidad del aluminio es 2,7 gramos sobre centímetro cúbico. 2,7 gramos sobre centímetro cúbico. Hallar la densidad final. Hallar la densidad final.
hallar la densidad final, coma, si el incremento de temperatura, si el incremento de temperatura, si el incremento de temperatura es de 30 grados Celsius, es de 30 grados Celsius. Un minutito, porfa. El coeficiente de dilatación volumétrica, el coeficiente de dilatación volumétrica del aluminio, momento. Ahora sí, del aluminio es gamma igual a 69 por 10 elevado a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Exacto, bien. Ahora, aquí decimos lo siguiente. Para hallar la densidad final, teníamos una formulita que decía densidad final es igual a la densidad inicial, todo dividido entre 1 más gamma delta T. El gamma era coeficiente de dilatación volumétrica, ¿no ve? Ahora, aquí ¿qué voy a tener? Voy a tener que la densidad final es igual a la densidad inicial, que es 2,7 gramos sobre centímetro cúbico. Abajo es 1 más el gamma. El gamma es 69 por 10 elevado a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Todo eso multiplicado por el delta T. El delta T es 30 grados Celsius. Grados Celsius a la menos 1 con grados Celsius se va. ¿Cuánto me daría la densidad final? ¿Cuánto me daría esa densidad final? 2,69. 2,69. Gracias. 2,69 gramos sobre centímetro cúbico. Listo. Así se aplica esta ecuación. La siguiente clase vamos a ver un poquito más de esto, este tipo de ejercicios para utilizar esta fórmula y vamos a ver esfuerzos térmicos, ¿sí? La siguiente clase es clase de esfuerzos térmicos. Vamos a ver los esfuerzos térmicos, ¿sí? Exacto. Entonces lo dejaremos la clase ahí. Y